Hablando de cultura sefardí, con Paloma Díaz Mas. Tenemos la alegría de hablar de nuevo con Paloma Díaz Mas. Hola, Paloma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, en un nuevo capítulo de su programa Hablando de cultura sefardí. En este caso, ¿a qué nos vamos a referir, Paloma? Pues vamos a hablar de un libro curioso que es un libro de cartas. Un libro de cartas que se publicó en Salónica a principios del siglo XX y que en realidad es un libro escolar para que los niños de las escuelas, los niños sefardíes de las escuelas judías aprendiesen a escribir cartas. Se titula La correspondencia, libro de cartas diversas y de comercio, y es un librito aljamiado que probablemente tuvo varias ediciones y que tiene 72 páginas en aljamía, y hace unos años Teresa Madrid Álvarez Piñer y yo hicimos una edición de este librito con un estudio basándonos en la biblioteca, en el ejemplar que se conserva en la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es probablemente ese ejemplar es de 1906, no lleva la fecha impresa, pero hay una anotación manuscrita que lo indica, y además las cartas que aparecen fechadas, aunque son cartas ficticias, están fechadas en 5.666, que viene a corresponder a 1905-1906, así que es de esa época. Qué interesante. Y era un libro, o sea, no se puede decir que lo descubrierais, pero ¿por qué os interesó precisamente ese libro de los tantos que tiene que haber en esa biblioteca apasionante? Bueno, porque es uno de los volúmenes, hay una pequeña colección de libritos aljamiados, que ahora mismo no son muchos, pero nos hizo mucha gracia precisamente porque era un libro escolar. Teresa Madrid había trabajado en cosas relacionadas con la enseñanza, con las misiones pedagógicas y cosas por el estilo de la época de la República. Entonces nos hizo gracia porque nos acerca un poco a cómo era la enseñanza en las escuelas judías de lo que entonces era el Imperio Otomano, porque era Salónica todavía entonces pertenecía al Imperio Otomano, y que además está muy orientado a una formación que está al mismo tiempo personal y profesional. Es decir, se trata de enseñar a los niños a escribir cartas, son todo cartas ficticias para que los niños las cojan como modelos, pero ya hablaremos un poco de los temas, pero porque son cartas tanto personales como de comercio, es decir, comerciales y para asuntos de trabajo. De hecho, el librito este es el primero de 2 volúmenes. Hay este de cartas y otro que se titula El comercio, parte segunda, las leyes y cuestiones diversas que se atan al comercio, compuestas para los elevos de las escuelas judías de Oriente, que eran 2 volúmenes, uno para enseñarles, digamos, las nociones de contabilidad, de gestión comercial y tal, y otro para enseñarles a escribir cartas. Y el autor, que eso es muy interesante, era Yosef Nehama. Yosef Nehama era un intelectual sefardí de Salónica, que nació en 1881 y murió en 1971, es decir, vivió 90 años. Fue superviviente del Holocausto, porque ya sabes que la comunidad judía de Salónica fue deportada en masa por los nazis, y era historiador. Es autor de una historia de los judíos de Salónica, escrita en francés en 6 volúmenes, que fue publicando entre 1935 y 1978. Además, hizo adaptaciones, por ejemplo, adaptó el Avaro de Molière, la obra de teatro, al judío español, con el título Historia de Han Binyamin. Es autor también, una obra muy importante suya, es el Diccionario del Judío Español, que se publicó póstumamente, se publicó en 1977, cuando ya hacía 6 años que Nehama había muerto, lo publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ahora mismo es todavía el diccionario de judío español más importante que hay, que refleja la lengua sefardí de Salónica. Las entradas están en judío español y muy significativamente las explicaciones están en francés. Entonces, claro, ¿por qué? Porque Nehama era uno de estos sefardíes
que se habían educado en escuelas francesas. De hecho, él mismo fue director de la Escuela de la Alianza Israelita Universal de Salónica, que era una red de escuelas francesas. Tan importante para los judíos, ¿no? Y claro, del protectorado, sobre todo, ¿no? Del norte de Marruecos. Bueno, no, y del Mediterráneo Oriental. La alianza También. Se había fundado en París. Es una institución que sigue existiendo. Se fundó en París en 1860 por un grupo de judíos emancipados que veían un poco el atraso en que estaban las judíos de todo lo que sería el ámbito del Mediterráneo, del Imperio Otomano y del norte de África. Entonces crean una red de escuelas que llegó a tener 120 y tantas escuelas a lo largo de todos los países del Mediterráneo, donde estudiaban sobre todo judíos, pero no solo, porque también había niños de otros, musulmanes o cristianos que estudiaban, pero sobre todo judíos, con la idea de, digamos, poner la cultura occidental y moderna a disposición de los judíos y darles una formación moderna. Claro, las escuelas eran escuelas francesas y se enseñaban francés. Uh-huh. Y entonces ahí sale, a partir de 1860 y hasta la Segunda Guerra Mundial, hay toda una serie, y todavía después hay toda una serie de generaciones de sefardíes que se forman en escuelas de la Alianza, que sabían el judío español porque era su lengua materna, pero que tenían como lengua de cultura el francés. Uh-huh. Entonces, uno de ellos es Nehama, Joseph Nehama, que cuando escribe la historia de los judíos de Salónica la escribe en francés, cuando hace su diccionario las entradas son en judío español y las explicaciones son en francés, y se preocupó mucho además de la formación de los jóvenes sefardíes. Él uh-huh. fue director de la Escuela de la Alianza Israelita Universal en Salónica, fue miembro del Comité Central de la Alianza en París, y bueno, pues es uno de estos masquilim, de estos sefardíes ilustrados que tenían un pie en la cultura sefardí tradicional que habían vivido y otro pie en la cultura europea occidental a través de la cultura francesa, ¿no? Entonces ahí es el momento, en ese caldo de cultivos cuando surgen este tipo de textos pedagógicos. Este está en judío español, probablemente para las escuelas comunitarias, ¿no? de los judíos en las que estudiaban los niños judíos. Bueno, casi nos trasladamos a esa escuela, nos sentamos en esos pupitres, y ¿qué tipo de temas tratan estas cartas recogidas en el libro de Nehama? Bueno, primero empiezan con unas consejos sobre cómo escribir cartas, que hay que hacerlo limpio, que hay que poner la fecha, que hay que tratar de señor y de señora, etcétera, cosas muy básicas, porque claro, es para críos, ¿no? Y luego hay toda una serie de modelos que son preciosos. Te puedo decir, por ejemplo, pues hay unas cartas de padres a hijos y de hijos a padres, de alumnos a maestros, cartas relacionadas con la vida social, cartas de pésame o de felicitación por distintas circunstancias, a uno que le ha nacido un hijo, a otro un amigo que felicita a su amigo porque se ha casado, etcétera. También invitaciones, también una carta reclamando una deuda, oye, que no me has devuelto, y no me has devuelto. Y también, por ejemplo, hay una serie de cartas bastante interesantes de amigos que se proponen intercambiarse libros o periódicos, ¿no? Uh-huh. Y nos dan, pues, ¿me puedes prestar? O sea, bueno, claro, entonces no existían WhatsApp ni el email, y entonces la gente se mandaba notas manuscritas. Y entonces, ¿me puedes prestar tal diccionario? Te lo devolveré mañana. Yo estoy suscrito a tal periódico. ¿Qué te parece si los intercambiamos? Entonces uno dice, pues sí, estupendo. Otro contesta, pues no, es que yo se lo paso a mi tío que lo colecciona. Bueno, pero está muy bien porque además sabemos, hablamos, son cartas que nos refieren a eso, a publicaciones y a libros, ¿no? Y sabemos que leían y que... Uh-huh. Bueno, y luego también hay cosas relacionadas con la vida laboral, cartas para pedir empleo, para pedir un aumento de sueldo, para despedirse de un empleo.
También cartas, y eso es el objetivo principal del libro en realidad, para la vida comercial, ¿no? Representantes de comercio que informan a sus jefes de cómo han ido las ventas, cartas de pago, etcétera. Y una cosa bastante curiosa es que solo 2 aparecen escritas por mujeres. Y eso es muy significativo el contexto. Bueno, en las escuelas estudiaban niños y niñas, claro, y a estas alturas pues ya las niñas estaban ya bastante escolarizadas, pero es muy gracioso, muy gracioso, muy significativo. Las 2 cartas escritas por mujeres, una es una viuda que pide ayuda a la comunidad porque se ha quedado en la pobreza y hay que mantener a sus hijos, y otra es una mujer que le reclama a su marido, que está ausente, que le mande dinero para mantener a sus hijos. Entonces son 2 cartas que en realidad son de mujeres para pedir ayuda, y eso también nos pone en contacto con un tema que está bastante presente en el libro y que refleja mucho la sociedad, que es las cartas que reflejan la situación de pobreza. Por ejemplo, el padre que pide ayuda a su hijo porque es anciano y no esto. Al revés, un hijo que pide un préstamo a su padre porque le han ido mal los negocios o porque ha perdido el empleo. Un huérfano adolescente de 15 o 16 años que dice que ha acabado los estudios y pide empleo a un señor porque necesita trabajar porque tiene hermanos pequeños a su cargo. Es decir, también hay esa cara que se ve muy poco, porque se ve mucho pues la cultura, el mundo de la cultura, el mundo de los negocios. Eso es lo que pasa un poco en la historia, pero también en una ciudad como Salónica había mucha gente pobre, mucha gente necesitada, y se ven también cuáles son las causas de la pobreza, ¿no? La vejez, la viudedad, en el caso de las mujeres, o la enfermedad, o también cuestiones como la pérdida del empleo del cabeza de familia, porque entonces las mujeres o no trabajaban o trabajaban en tareas. Hay una de las cartas que a lo mejor si me da tiempo leeré un poquito, que es una mujer dice que gana un poco cosiendo. Nos encantaría oírte, Paloma, si quieres. Pues mira, vamos a ver. Primero voy a empezar con una muy divertida, que es la carta de un padre a un hijo que empezó a fumar. Y entonces le amonesta diciéndole lo siguiente: mi hijo, según estoy informado, tú tomates el uso de fumar. Esto me maravilla mucho. Tú endeslates por seguro en la escuela los efectos del tutún. El tutún es el tabaco, ¿no? El fumar y beber son 2 vicios que robinan la salud del hombre. En fumando tú gastas moneda por entosegarte. En efecto, el tabaco contiene un tóxico muy periculoso llamado nicotín. Sobre todo él es periculoso para aquellos de chica edad como tú, siendo que el tabaco hace apocar la memoria, hace menguar la inteligencia, en algunos casos crea jalcinuras, enfermedades muy dañosas. Esto lo asientan los más sabidos doctores. Entonces sigue diciendo que, bueno, si ve que hay gentes de respeto o que fuman, que no siga su ejemplo, porque eso es que ya cogieron el vicio y ahora no se lo pueden quitar. ¡Qué buena! ¿Y la de la costurera? Pues bueno, esta es la de la mujer que escribe a su marido y dice: caro marido, hace 6 semanas que no recibo de tus novedades. Es decir, se supone que el marido está ausente o está de viaje o vive en otra ciudad por cuestiones de trabajo. Espero que estás bueno y saludoso. Escríbeme de vista porque pueda tener el corazón en reposo. Ruego de enviarme un poco de moneda, siendo me topo en grande estrechura. Pienso que tu posición te permite de enviarme alguna cosa cada mes. Se ve que no le mandaba. Yeah. Yo no te demandaría nada si lo que gano en cosiendo, es decir, lo que gano cosiendo, podría abastecer al entretenimiento de mis hijos y el mío. Mas tú sabes que el trabajo de una mujer aporta poca cosa. Conto dunque sobre una pronta respuesta. León y Abraham, que se supone que son los hijos, te dan un beso de querencia. Tu afeccionada mujer. Entonces, como ves, es una mujer que está sola al cargo de sus hijos, el marido, una situación que se supone que, claro, son cartas ficticias, pero representan situaciones que podían ser reales, ¿no? Totalmente.
debía ser bastante frecuente que el marido se fuese de viaje por cuestiones de negocios o de trabajo y pasase meses fuera y la mujer se quedaba al cargo de los hijos. O a por tabaco, Paloma. Sí, a por tabaco, como el otro. A lo mejor. Luego hay también, por ejemplo, una que es bastante bonita, que es para pedir un empleo. Digo, varias, pero por ejemplo, esta dice: vengo de empezar que el puesto de contable estaba al río en vuestra gruta. Gruta es un italianismo, es el comercio, el negocio. Me permito de ofrecervos mis servicios. Yo hice mis estudios en la escuela tal y embesí el griego, el francés y el turco. Gracias a un maestro particular, yo me exercí en la contabilidad y podré tener, con un poco de ayuda de vuestra parte, los libros de vuestra casa, si vos sentís en confiármelos. En esta carta vos puedes ver mi carácter en español. Vos meto aquí adentro una olla de mi escritura en francés para que tengas un modelo de ella. Fíjate lo que es el currículum de un sefardí de Salónica que busca empleo, ¿no? Es decir, él como mérito se aduce pues que sabe griego, que sabe francés y sabe turco, por supuesto judeo español, y además no solo eso, sino que sabe escribir con letras hebreas, que son con la aljamía, que es como ha escrito esta carta, y además para que vea que sabe escribir también con alfabeto latino, le pone también una muestra de su escritura en francés. Bueno. Entonces, bueno, pues son ese tipo de cosas que dan mucho la imagen y la visión de la vida cotidiana, aunque sean cartas ficticias. Reflejan muy bien situaciones de la vida cotidiana y nos permiten, son como una especie de ventana que nos asoma a cómo era la vida en Salónica a principios del siglo XX. A escribir cartas de amor no les enseñaban. Bueno, justamente es una cosa que cuando editamos el libro, Teresa Madrid y yo lo señalábamos, que había solo 2 cartas de mujeres y las 2 eran para pedir ayuda, eran mujeres desamparadas, y que cartas de amor no, porque claro, hay muchos prontuarios, no sefardíes, pero lo de escribir cartas de amor yo he comprado a veces en la Cuesta de Moyano, en Madrid, en las ferias estas del libro viejo, prontuarios para escribir cartas de amor, ¿no? Que a veces se convierten como en una novelita epistolar, pero esto para los niños de las escuelas no era cosa de enseñarles a escribir cartas de amor, y no hay ni una, hay de todo tipo, pero de amor ninguna. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, por habernos leído estas cartitas, por habernos hablado de este libro y, como tú decías, por abrirnos esta ventana a cómo era la vida de los sefardíes de Salónica. Seguimos hablándoles de cultura sefardí en un próximo programa con Paloma Díaz Mas. Muchas gracias, Paloma. Pues gracias a vosotros.